Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio, somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Recuerden que hoy es miércoles de cultura, y pues tengo el grato gusto de presentarles como cada miércoles pues algo cultural, algo muy elocuente. Y miren, quiero comentarles que acabamos de pasar uno de los eventos pues trascendentes por parte de Atlacomulco. Obviamente pues es el aniversario luctuoso de Isidro Fabela Alfaro, y obviamente hubo muchas actividades en todo el estado y principalmente aquí en Atlacomulco. Hicimos una conferencia acerca de, obviamente, Isidro Fabela, el orador y el escritor, y lo hicimos en Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela, allá en Metepec, Estado de México, lo cual, Eli, te mandamos muchos saludos, gracias por abrirnos esos espacios. Y pues bueno, la maravillosa conferencia que se dio fue dada por Óscar Juárez Cárdenas, un maestro de aquí de Atlacomulco, y pues nos dio una gran cátedra acerca de la obra de Isidro Fabela, y en ese punto que no está dado mucho la investigación hacia lo que era como un orador y un escritor. Sin embargo, se ha dado la tarea, es el maestro Óscar Juárez, de investigar acerca de dicho tema como tal. Por lo tanto, pues bueno, para nosotros es un gran gusto y honor presentarles aquí en Enfoque Alternativa Radio, en nuestro programa En la Intimidad Cultural, esta maravillosa conferencia que la vamos a disfrutar enormemente, se les puedo asegurar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, obviamente, aquí a Metepec, la librería del Fondo de Cultura Económica. Obviamente el nombre lo dice todo, licenciado Isidro Fabela Alfaro. Tenemos el grato gusto de presentarles a grandes artistas que en este momento se presentarán con nosotros, y entre ellos un gran orador, un gran letreado de la obra de Isidro Fabela, el maestro Óscar Juárez Cárdenas. Sin embargo, vamos a empezar a disfrutar algo de la música del maestro Ixván Pérez de Atlacomulco.
maestro Oscar Juárez, cedo los micrófonos, es la conferencia de usted. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer a esta biblioteca, esta invitación a esta biblioteca del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela. Qué bonito lugar, no lo conocía, vi cuando se inauguró, pero verdaderamente es un espacio muy importante para esta población de Metepec, para los jóvenes, los niños y en general a los lectores. A Sergio Cárdenas Zúñiga, muchas gracias, un gran promotor de cultura en el Estado de México y ya a nivel nacional a través de este canal cultural TV Pozos y los círculos culturales TV Pozos también que se han formado en el país. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy es una fecha especial, memorable para los favelistas, que siempre recordamos la fecha de su nacimiento, la conmemoramos, y también esta fecha, que es la fecha de su defunción, que es el día que fallece hace 59 años don Isidro Fabela, y que siempre son buenas ocasiones para volver a reflexionar acerca de su vida y de su obra, de estos personajes, de este personaje tan importante. Y bueno, pues además con el lujo de tenerla aquí, a usted, familiar de este personaje al cual admiramos y queremos. Muchas gracias que se dé este tiempo para escuchar lo tanto que queremos a su tío abuelo, a don Isidro Fabela. Y miren, yo esta tarde quiero dedicarle esta participación, esta reflexión, estos comentarios que son producto del cariño que yo le tengo a don Isidro, a la niñez y a la juventud de nuestra patria, porque a ellos, a los que están luchando en el país por conquistar una oportunidad en la vida, una oportunidad dentro del servicio público, dentro de sus aspiraciones por construir México, algunas alumnas, algunos alumnos míos también que acuden a nuestros talleres de oratoria, a todos ellos les dedico esta conferencia, porque en el modelo de este mexicano pueden encontrar todos nuestros niños y nuestra juventud el modelo de alguien que se conduce desde su juventud con pulcritud, con rectitud, y que desde joven hasta su muerte mantuvo la misma línea de conducta, y fue don Isidro Fabela Alfaro. Decirles también que Isidro Fabela no puede ser de un grupo sectario, no puede ser considerado como propiedad de ningún grupo. Como hombre universal, como hombre forjado dentro de nuestro país, Isidro Fabela le pertenece a la historia de nuestro país, le pertenece a la humanidad y le pertenece particularmente a los mexicanos, y nos pertenece a todos los mexiquenses, independientemente de cualquier signo político, de cualquier signo ideológico. Creo que alcanzó la estatura intelectual este personaje, de tal forma que se constituye en uno de esos intelectuales que por su grandeza, por su dimensión, no puede encerrársele en una sola cajita de cartón para ser compartido por unos cuantos. Por el contrario, su obra es abierta, es universal, tan así que es leído todavía hoy en universidades de muchos países
del mundo. Y quiero decirles que hoy recordaba por la mañana, le platicaba a mi hija mayor, a mi hija Alondra Jimena, cómo llegué yo a Isidro Favela. Yo soy originario también del municipio de Atlacomulco, y la casa en el centro, que quedaba a 2 cuadras de donde yo vivía en mi niñez, vivía yo en Porfirio Alcántara y Juan de Dios Pesa, a 2 calles estaba la Biblioteca Pública Municipal Isidro Favela. Entonces iba a hacer mi tarea de niño, y resulta que al ladito del estante estaban libros de Isidro Favela, de Adolfo López Mateos, y sacaba yo el libro, y resulta que en lugar de hacer mi tarea, leía, dije, pues este señor que está ahí en las fotos se ve que fue muy importante, y así es como me fui compenetrando, siendo muy niño prácticamente, en la personalidad y obra de Isidro Favela. Pasando el tiempo, como estudiante de Derecho, aún profundizo más mis estudios sobre Isidro Favela, y cada tiempo que yo daba a leer Isidro Favela se me atravesaba como un personaje sustancial que había conocido en mi pueblo y que seguía conociendo a través del derecho, como uno de los grandes internacionalistas. Pero ya con profundidad acometí el estudio de su obra, revisando los 19 volúmenes que se publicaron de él y algunos otros que yo había ya conseguido y leído, y empecé a leer a profundidad su obra. El día de hoy vamos a hablar de solamente 2 de sus facetas, porque es un hombre multidimensional, enciclopédico, con una personalidad que nos lleva cada tarde o muchas horas a estudiar una sola de sus facetas de este fascinante personaje. A mí me toca hablarles, y como les digo a mis alumnos en la universidad cuando he dado clases, que hay que abordar el tema. Les digo, vamos al tema. El tema del día de hoy en esta conferencia es Isidro Favela, el escritor y orador. El escritor que, como dice Sergio, ha sido muy estudiado. Él mismo, don Isidro, fue una persona, usted lo conoció, muy ordenada. Él todo lo registraba, registró todo, por eso pudo hacer las memorias de la historia diplomática de la Revolución Mexicana, que prácticamente es una parte de la historia de la Revolución Mexicana. Pero bueno, la parte de escritor es una parte de Isidro Favela conocida, porque él mismo se dio a la tarea de cuidar sus obras y publicarlas. Sin embargo, la otra faceta que me toca comentarles, que es la de orador, Isidro Favela, orador, es un tema que a mí me interesó a partir de que se celebró el centenario de la independencia de la Revolución Mexicana en el 2010, y aquí con Marina Hernández hicimos un ciclo de conferencias en la Casa del Risco con favelistas connotados, con Modesto Seara Vázquez, que acaba de morir, con Fernando Serrano Migallón, estuvo Teresa Jarquín, que también tiene obra escrita de don Isidro, y el maestro de aquí mexiquense, poeta, ahorita me acuerdo, Alfonso Sánchez Arteche, que nos habló justamente de la literatura de don Isidro Favela. Pero bueno, quiero yo irme a la etapa formativa de Isidro Favela. Por eso es tan importante la educación, las escuelas, nuestras preparatorias, nuestras primarias. Si bien Isidro Favela va a tener una influencia importante en su educación inicial, lo cierto es que se traslada a la Ciudad de México con una tía que era directora de la escuela, Brígida Alfaro,
y desde ahí empieza a encontrarse con algunos personajes que serían sustanciales en su vida, como Antonio Caso. Pero quiero partir de la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de San Ildefonso, que había sido fundada durante el régimen de Benito Juárez y era para entonces pues la preparatoria más importante, que es el antecedente de las 9 preparatorias que están en la Ciudad de México hoy en día todavía, a donde van los preparatorianos. Pues ahí ingresa Isidro Fabela Alfaro y se va a encontrar con hombres que les van a ser familiares inmediatamente, porque hablar de que tuvo de compañero a José Vasconcelos, el maestro de América, que tuvo de compañero a Antonio Caso, que fue un amigo que quiso toda la vida. Cuando fue gobernador, inauguró una escuela en Amecameca, a la cual le puso su nombre, y fue Antonio Caso, que le ofrecieron ser senador y nunca aceptó porque amaba la enseñanza, este gran maestro. Pero miren, allí en la escuela preparatoria va a tener Isidro Fabela 2 maestros sustanciales para este tema del que me toca hablar, que es literatura y oratoria. 3 diría, 3 maestros. En el campo de la literatura va a tener como maestro a Juan de Dios Pesa, de quien él escribe que le daba una clase, fíjense, en la revisión hoy de los programas de estudio deberíamos de revisar qué tan importante sería esto, que se llamaba lectura superior, la clase. ¿Qué es? ¿Y qué consistía? En que el maestro les leía importantes obras de literatura y dice, a través de Juan de Dios Pesa pudimos conocer a los grandes literatos mexicanos y del extranjero, porque él escribe sobre, y lo recuerda a Juan de Dios Pesa como una personalidad y una voz culta, con una entonación melodiosa, dice don Isidro sobre Juan de Dios Pesa, y es uno de los grandes poetas y literatos de su época, más importantes que tuvo como maestro Isidro Fabela. El segundo maestro que va a tener una influencia totalmente en su vida, en sus aspiraciones como mexicano, que va a considerarlo y adoptarlo como su máximo maestro, y que es don Justo Sierra, que le imparte las clases de historia general, otra materia. Ya para entonces, don Justo Sierra, pues era un enorme personaje, llegó a ser ministro de Instrucción Pública con Porfirio Díaz, y es un maestro de preparatoria. También él escribe un texto donde describe cómo era su personalidad, cómo llegaba a las clases, cómo le imponía, lo compara con Sócrates por su forma de caminar y de pensar. Y vamos a ver entonces que aquí emparentamos a Justo Sierra y a Isidro Fabela con la tradición liberal mexicana más profunda de este país, y que parte de un personaje mexiquense muy conocido y muy querido para nosotros, que es Ignacio Ramírez el Nigromante. Ese personaje que irrumpió en la sociedad conservadora de la Ciudad de México y sostuvo en la Academia de Letrán: Dios no existe, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, dice el Nigromante en el siglo XIX. Y bueno, si hoy puede escandalizarse alguien con esta afirmación, imagínense ustedes en el siglo XIX lo que sacudió el Nigromante, que vivió en Toluca y que en Toluca fue expulsado por enseñarle a los alumnos las obras de los enciclopedistas franceses, Diderot, Robespierre, Montesquieu, y enfrente del Instituto Científico y Literario fueron quemadas las obras que ese blasfemo les enseñaba a los estudiantes de entonces, y que reflejaban lo que reflejó y exigió la Revolución Francesa, que era
la igualdad, la libertad y la fraternidad para los hombres, que en síntesis es el postulado de todo ese movimiento revolucionario que se dio en Francia y que iluminó a la humanidad, porque al fin y al cabo de ahí viene la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues de ese estirpe liberal viene Isidro Fabela, y ahí encontramos su conexión ideológica, porque Ignacio Ramírez, el nigromante, tuvo en las aulas de Toluca a Ignacio Manuel Altamirano de Tizla, y el maestro de Justo Sierra, quien le da literatura, quien le enseña oratoria, quien le enseña derecho, quien le enseña a amar este país, es exactamente Altamirano a Justo Sierra, y va la línea conductora, y de Justo Sierra es maestro de Isidro Fabela. Entonces encontramos una línea de conexión con lo más selecto del pensamiento mexicano. De ahí nos explicamos por qué estos hombres defendían a México y querían a México de veras y con profundidad, porque traían una inspiración patriótica de una manera sustancial. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez en Abrazando Nuestra Cultura. Todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. La Liga MX se juega en nuestra sintonía. El equipo de Cadena Alternativa Deportes te hará estar al filo de la butaca con cada una de nuestras narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la alternativa deportiva. Está sintonizando la radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Pero vayámonos a las letras.
esto que les acabo yo de mencionar es encontrando lo que yo digo, la afiliación ideológica que tuvo siempre Isidro Fabela, una parte al liberalismo social mexicano, a este liberalismo que se gestó a través de estos pensadores que he citado, y por otra parte, su parte de pensamiento humanista, de que siempre pensó no solamente por México, sino pensó por el bienestar, la grandeza de todas las personas, no importando en el país que estuvieran. Tan es así que en los momentos más aciagos defendió a Cuba, cuando hoy todavía seguimos criticando a Cuba y a los cubanos. Isidro Fabela escribe un libro que le llama Estados Unidos contra la libertad, y es un alegato filosófico, jurídico, de cómo Estados Unidos está tratándose de apoderar de esta magnífica tierra que es Cuba. Y ahí está el texto. Pues de ahí es donde escribe su primer cuento don Isidro Fabela y participa en un certamen escolar aún, que es En el establo. Y ese cuento gana el primer lugar en el certamen, convocado por una revista, El Mundo Ilustrado, se llamaba esa revista, y gana el primer lugar. Entonces, un poeta que también era de los poetas importantes de la época, viejecito le decían a Luis G. Urbina, de los poetas de cierre de siglo, del siglo XIX, inicio del siglo XX, hace un elogio que con el tiempo ese elogio realmente es una profecía. Dice, el ave aún tiene sus alas débiles, pero llegará a volar muy alto, pues es ave de cumbre. Al leer el cuento, un elogio hermoso de un poeta, y ese cuento habría que lo extendió posteriormente Isidro Fabela, y se tiene y hace la primera publicación de su obra, que se llamó La tristeza del amo. Años posteriores, una vez que pasa de la preparatoria, pero quise señalar la preparatoria porque es el encuentro con su maestro Justo Sierra. Ustedes saben que Justo Sierra es una personalidad muy importante para el país. Creó la UNAM, lo que hoy es la Universidad Nacional. En rectoría está un cuadro de Justo Sierra. Y bueno, pero acogió esta generación. Esta generación que se conocen en preparatoria pasan prácticamente todos a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que estaba a unas cuadras de la Nacional Preparatoria. Todavía hoy existe ese edificio. Y ahí en la Escuela Nacional de Jurisprudencia concurren nuevamente José Vasconcelos, Antonio Caso y una parte importante del grupo que se van a conocer casi cuando ellos salen de la escuela, se autodenominan el grupo del Ateneo de la Juventud, que eran jovencitos de 22, 23 años que ansiaban cambiar el régimen porfirista, que era esencialmente positivista, que venían del positivismo implantado en el siglo XIX por Augusto Comte, y en México, en Francia, y en México adaptado por Gavino Barrera. Entonces, este personaje importante para nosotros va a tener relación con esa generación que es la generación del Ateneo. Al término de la celebración del centenario de la independencia, que es en 1910, se celebran 100 años de la independencia. Uno de los personajes sustanciales es Justo Sierra, su maestro. Participa en la organización, se inauguraron calles, edificios, el monumento el Ángel de la Independencia, por decir, Lecumberri, el canal, pero los festejos también traían un programa cultural.
y Justo Sierra invita a sus alumnos que habían estado tanto en la prepa y en la universidad, y Isidro Fabela pronuncia un primer importante discurso del que se tenga registro, y que es el discurso que pronuncia en la Ciudadela, en el lugar donde estuvo Morelos encarcelado. Decir que entonces su maestro de literatura fue Justo Sierra. Pero ¿quién sería su maestro de oratoria? Esa es la pregunta. ¿Quién le enseñó a Isidro Fabela? Hay que ver que en ese tiempo los que estudiaban Derecho tenían que saber de muchas disciplinas. Ahora, hoy tristemente apenas se aprenden algunos artículos o nos aprendemos de los códigos. En ese tiempo eran hombres enciclopédicos, tenían que saber de filosofía, de literatura, de economía, y entonces eran, a la vez que eran abogados, igual que Manuel Altamirano, era abogado, participó en los congresos, en las discusiones, pero a la vez una fina pluma, ¿sí? Navidad en las montañas, El Zarco, Clemencia, que tiene, y luego creador de una de las revistas más importantes, El Siglo XIX. Estoy hablando de Altamirano. Pues ese perfil educativo eran los hombres que se gestaron en el siglo XIX, y a ellos perteneció Isidro Fabela. Y entonces aprendían literatura, pero otra disciplina fundamental era oratoria. Y el maestro que tenían de oratoria, porque además los juicios en los tribunales eran orales. Su maestro de oratoria forense se llamó Jesús Urueta, el príncipe de la palabra. Y entonces hay un registro histórico que en una ocasión los lleva el maestro de oratoria forense Jesús Urueta a un juicio en donde está defendiendo a un abogado que tuvo un problema y que está siendo juzgado. Y entonces, en las intervenciones de Urueta, el príncipe de la palabra, imagínense el burullo que causaba cada que él en sus intervenciones hacía un alegato a favor del abogado caído en desgracia, y el juez paró la audiencia y dijo: momento, sálganse los muchachos que están en esta sala porque están alterando el orden. Isidro Fabela se levantó como estudiante de jurisprudencia y dijo: estamos aquí los estudiantes de Derecho haciendo prácticas profesionales y no por simple gusto. Y una de las características de los juicios es precisamente, por eso son públicos, en audiencias públicas, para saber qué impresión causa a la gente lo que está sucediendo en la audiencia. La cuestión que el juez dice: bueno, pues ya, tranquilos, siéntense y pueden permanecer en la sala. Es la primera vez que un periódico al otro día menciona a Isidro Fabela. Y de ahí para el Real, porque toda su vida fue noticia, hasta su muerte fue noticia nacional, publicada en todos los periódicos. Quiero entonces decirles que por parte de su obra escrita podemos encontrar obra en derecho internacional sobre neutralidad, mucha obra sobre derecho, tiene obra histórica sobre la Revolución Mexicana, sobre la Segunda Guerra Mundial, su experiencia como diplomático en Europa, mucha obra. Pero hablemos de literatura. De literatura en sí tiene en el establo a mi señor, el de La tristeza del amo, que relata cuando su papá vende la hacienda en El Salto, en Atlacomulco. Es costumbrista, modernista su escritura de su juventud. Es publicado ese libro en 1905 en España. Y bueno, esta parte, ¿qué les quiero recomendar yo? Para mí, su obra cumbre como escritor en materia de literatura es la obra que se llama A mi señor Don Quijote.
un discurso de ingreso a la Academia de la Lengua. Elabora ese trabajo como un discurso primero para entrar a la Academia de la Lengua. Y entonces ahí don Isidro Fabela nos lega su concepción sobre el lenguaje, su concepción sobre la literatura, el profundo cariño y conocimiento que le tuvo a la obra cervantina, a Cervantes. Él fue un cultor de Cervantes. Se dice que leía y releía y subrayaba y volvía a subrayar el Quijote, que lo leyó más de 10 veces. Al parecer la obra que tenía del Quijote permanece en la biblioteca del Risco Marina, si no estoy mal. Y entonces hizo un brevísimo discurso que después amplió y se convirtió en ese libro que se llama A mi señor Don Quijote. De lo literario que a mí me parece, donde tiene mayor profundidad, belleza sus conceptos, y quiero compartir antes de hacer un break esta parte nada más como invitación a que lean este libro, A mi señor Don Quijote, estas dos citas que hace en este libro. Dice: la palabra crea ideas. Cada una es una luz que describe situaciones, horizontes, méritos, estados de alma. La palabra tiene su luz propia, sus sonidos, su sentido. Tiene también su valor eufórico y su valor castizo. Pero esos valores resultan baldíos si no se utilizan certeramente en la forja de un concepto para que resulte vestido con el ropaje sobrio y elegante del buen decir. Aquí la cita. ¿Qué les pareció esta gran intervención de esta conferencia del maestro Óscar Juárez Cárdenas? Y pues nos vamos a esta pausa comercial y regresamos. ¿Qué les parece? Ha sido muy genial esta cátedra que nos ha dado, obviamente, del escritor y el orador Isidro Fabela Alfaro, en voz, obviamente, y en el estudio de el maestro Óscar Juárez Cárdenas. Continuemos con ello. ¿Qué les parece? Miren, yo considero que a don Isidro Fabela no lo tiene que defender nadie, ni siquiera nosotros. Es un gigante al lado de Alfonso Reyes, de Antonio Caso, de Vasconcelos, de Pedro Enríquez Ureña, el dominicano poeta que llegó en su época, con esa constelación de mentes asombrosas, brillantes, que construyeron el proyecto cultural del México del siglo XX. Universidades, la literatura, los alumnos más destacados, después fueron grandes poetas como Octavio Paz, ¿verdad? Todos los contemporáneos, todos tejieron bajo la generación de los hombres del Ateneo. Y ahí está Isidro Fabela. Esta segunda parte, quiero dejar y que quede bien en su mente, en su pensamiento, que Isidro Fabela es un hombre revolucionario, es un hombre de ideas valientes. Él no es un tibio, no es una persona que le tiemblen los pies en ningún momento de su existencia. Todo el tiempo mantuvo una actitud de valentía. Diría Ricardo Flores Magón que a la libertad hay que verla de frente y no apartar la vista de ella porque se disipa. El que titubea sale derrotado, el cobarde recibe como recompensa el grillete y las esposas de esclavo. Y eso es en todos los tiempos. Y es la lectura suprema que nos da para nuestros tiempos. Porque ¿para qué recordamos a un personaje? ¿Solo para festejarle su cumpleaños cuando nacen o para recordar que murió? No, es para tomar sus lecturas y que los hombres de hoy acomodamos con la misma valentía, con la misma fuerza, con el mismo amor a México, los problemas que nos tocan hoy enfrentar, que son iguales, porque los grupos reaccionarios permanecen en este país, siempre están a la acechanza en cada etapa histórica. Así al grupo de Juárez le tocó acometer
y a esos liberales de ese tiempo acometieron la embestida conservadora con los grupos religiosos, militares y religiosos que querían sus fueros y privilegios. Y Isidro Fabela le toca el movimiento de la revolución, que quienes se oponían a la revolución, los porfiristas, los que estaban a todo dar con el sistema porfirista, los científicos, los que amaban también en ese momento al dictador. Así es que una vez que concluyen los festejos del centenario en septiembre de 1910, en noviembre, inmediatamente en noviembre, inicia la Revolución Mexicana. Y ahí es una decisión, muchos de los del Ateneo se hacen a un ladito, Caso se queda a dar clases en la universidad, ahí es maestro de Daniel Cosío Villegas, que lo improvisan maestro siendo muy joven, Daniel Cosío Villegas, porque no había maestros, muchos maestros se fueron a la revolución. Está también Martín Luis Guzmán dentro de los jóvenes del Ateneo, que escribe El Águila y la Serpiente, que es la más bella descripción de la revolución con la vista villista, ¿verdad? Porque él se afilió al villismo. Entonces, Isidro Fabela en ese momento, por eso es importante de qué lado estamos dentro de la sociedad. Vamos a temblar, nos vamos a poner cuando la sociedad está pidiendo que nos pongamos enfrente, pues él supo tomar su lugar en esos momentos de zozobra y se afilia al Club Liberal Progresista, que era un grupo liberal que tenía también su relación con entonces las logias masónicas en la Ciudad de México, porque no había partidos políticos, ¿sí? Acuérdense que Madero había sido espiritista. A Madero en Francia, que era el ocultismo, y la masonería venía también de Europa, de Francia, y de ahí su filiación, y escribe en un periódico que se llama el periódico La Verdad. Al término de la primera parte de la Revolución Triunfante, Madero lo nombra jefe de defensores de oficio, o sea, abogado postulante, abogado dentro de la cárcel de Belén, que era una prisión verdaderamente terrible. Y se entrevista con Madero y le dice: ¿qué mejoras me propones, joven abogado? En una de las entrevistas que tiene con Madero, y le dice: señor, le vengo a proponer que derrumbe esa prisión. No pueden estar en esas condiciones inhumanas, aunque sean delincuentes. Vean el humanismo de qué tamaño era de don Isidro. Participa como diputado federal a la 26 legislatura federal, que es la única legislatura maderista. Y aquí empieza la parte buena de su valentía oratoria que me he dedicado ya durante estos años, ya 12 años, a buscar como joyas a dónde habló don Isidro Fabela, a dónde tuvo sus intervenciones más valiosas en el contexto de la oratoria. He terminado un documento, les doy la primicia, que va a convertirse ya en libro, que inició con mi primera conferencia que di en el Risco contigo, Marina, hace 10 años. Y me dediqué ya a rescatar todas esas intervenciones que puedo compartir con ustedes. Y cada momento que él hizo uso de la palabra no era de una forma tibia, fue de una manera enjundiosa y fuerte. Madero lo designa que se vaya de oficial mayor con el gobernador don Abraham González, gobernador de Chihuahua, aunque es electo por el Oro, diputado federal a la 26 legislatura. Cuando se está acreditando, en eso lo envía Madero, le dice: ¿sabe qué? Vaya a ayudar al gobernador, porque era un hombre recio de rancho, vamos a decirlo, del campo, pero que no tenía habilidades en la administración. Entonces requería a alguien con preparación jurídica y manda a Isidro Fabela, y por eso está en Chihuahua. De allá se trajo el frontón, fíjense, que cuando es gobernador en Atlacomulco también inaugura el Venustiano Carranza y pone un frontón, porque en sus libros dice que en sus
ratos libres iba a jugar frontón ahí en Chihuahua. Pero ahí pronuncia un discurso el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, celebrando la independencia de 1912, que es una joya, lo titula A la libertad. Les voy a ir mencionando piezas oratorias porque son joyas literarias cada uno de sus discursos. Y ya cuando esté en mi libro, pues ahí lo compran y ahí... ¿Cómo se va a llamar? ¿El libro? Sí, por favor. Isidro Fabela, liberal y revolucionario. Y se va a vender aquí. Sí. El orador liberal y revolucionario, así se llama. Bueno, ya veremos a dónde, pero va a estar a disposición. Es un libro que dedico también a la juventud de México, para que ejerzamos nuestra pasión política mexicana o literaria con limpieza, con verdad y con amor a México, con amor a la patria. Pero bueno, regresando al tema, le dice don Abraham González, vete a México y dile que ese Victoriano Huerta, que es el jefe político de la plaza militar, en lugar de perseguir a Pascual Orozco, que estaba levantado, está con él y realmente no lo persigue. Ve, por favor, y dile al señor presidente, tú que eres su contacto, que es traidor a la revolución. Se viene Isidro Fabela, pero antes pues le gana Victoriano Huerta. Se vino primero Victoriano Huerta, y en esos días se da el trágico suceso del asesinato de Madero, porque era venirse de Chihuahua en tren, toda esa peripecia, y entonces cuando llega a la Ciudad de México se da la escena trágica y matan a Madero. Él toma su lugar en la 26 legislatura como diputado federal, una legislatura brillante de los dos bandos, el bando conservador, que estaban los oradores del cuadrilátero conocido, querido Moeno, Nemesio García Naranjo, 4 oradores de primer nivel, y por otra parte, él forma parte de una legislatura también con oradores del bloque liberal renovador, ¿sí? Que es el bloque que apoya a Madero. Está su hermano de Madero de diputado, Gustavo Madero, está Jesús Urueta, que había sido su maestro, está Luis Cabrera, el que después propone la ley agraria, está Luis Manuel Rojas, que sería el presidente del Congreso Constituyente y que era para entonces el venerable y respetable gran maestro de la Gran Logia en la Ciudad de México. Por eso los puso a todos quietos en el Congreso Constituyente cuando con pistolas se querían agarrar, pues era el respetable gran maestro, y varios de ellos pertenecientes, como hay un libro que se publicó de la influencia de la masonería dentro del Congreso de 1917. Pero Isidro Fabela regresa y se incorpora, y Jesús Urueta lo invita a dar un discurso en la Casa del Obrero Mundial recién constituida, que es una asociación para defensa de los derechos de los obreros, y se celebra por primera vez en 1913, el 1 de mayo. E invitan a Fabela por la tarde, porque en la mañana se da el desfile, y en el Teatro Xicotenca, que está ahí en Donceles, la Cámara de Diputados, es la Cámara de Diputados, dice un discurso. Ese discurso para mí, y lo digo en mi documento, es el parteaguas de la vida de Isidro Fabela. Si no dice discurso con la valentía que lo hizo, verdaderamente pues se hubiera quedado como muchos se quedan en la comunidad del presupuesto, en la comunidad de ganar su sueldito. Isidro Fabela, siendo diputado federal, se presenta y arremete con un discurso verdaderamente fuerte contra el asesinato. Dice, a pesar de todos los crímenes y a pesar de todos los cuartelazos, dice cuartelazos refiriéndose al militarismo, que había sido el Huerta el que había asesinado a Madero. Pero es como cuando se decía quién mató a Colosio, ¿verdad? Nadie quería decir, pues al igual en esa época, nadie quería decir que decían que había renunciado de manera voluntaria a Madero y Pino Suárez, y que no los habían asesinado, que ellos habían querido ir,
que se bajaron corriendo del coche para huir y le aplicaron la ley fuga, ¿verdad? Entonces, Favela es uno de los primeros diputados que pronuncia un discurso en contra de Huerta. No sería el único, pero las consecuencias fueron muy graves para los otros. Isidro Favela dice el discurso y narra que cuando va bajando de las escalinatas le dicen: señor licenciado, ¿qué acaba de hacer? Por favor, véngase a mi casa para resguardarlo. Y él, siendo un joven, pues valiente, dijo: pues no veo necesidad. Y dice: bueno, que Dios lo cuide y nos vemos. Y cuando ve que todos corren y se van y se queda solo, como que sospecha y le entra y dice: yo creo que mejor sí me voy. Va a su casa, recoge sus cosas y a los 10 minutos llega la policía. Se va a Veracruz y huye, llega con sus padres, se va a Cuba y se ingresa para unirse al ejército constitucionalista. ¿Qué pasaría en la 26 legislatura? Pasó que asesinaron a Belisario Domínguez, el senador por Chiapas, que igual por pronunciar 2 discursos contra Huerta fuertes, le cortaron la lengua y había dicho una frase hermosa, Belisario Domínguez: díganle a mi hijo de la preparatoria, que había ido a estudiar la preparatoria, que por defender a la patria voy a acompañar a la policía. Y no regresó nunca más. Pero también asesinó a Serapio Rendón. Es ejecutado Serapio Rendón. Hay un diputado, Rodolfo Neri, que pronuncia un bello discurso que está esculpido en bronce ahí en la Cámara de Diputados. También muy valiente diputado. Pero estos diputados fueron asesinados y finalmente Huerta, al ya no sostener la mentira de su gobierno, suprime la Cámara y son conducidos a la penitenciaría más de 100 diputados. Se cierra la Cámara y pues se convierte totalmente en una dictadura. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez en Abrazando Nuestra Cultura. Todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. La Liga MX se juega en nuestra sintonía. El equipo de Cadena Alternativa Deportes te hará estar al filo de la butaca con cada una de nuestras narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la alternativa deportiva.
Está sintonizando La radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Desde la revolución ya Isidro Fabela envía una excitativa parlamentaria, una invitación a sus compañeros desde Piedras Negras, ya estando en la revolución, para que no sostengan el régimen del usurpador Victoriano Huerta, y también igual con la valentía, dicen, no consideran que fue renuncia voluntaria y tienen que retirarse. Entonces es un documento de mucho valor. Esta es la parte maderista de Isidro Fabela, revolucionaria, comprometida con la revolución. Vean ustedes, ¿a qué se arriesga? A que lo maten, se va, pero también pudo haber sido a Cuba, se fue a Nueva York y engañó a sus papás y les dijo que se iba a litigar en un despacho de Nueva York, y se pudo haber quedado en Nueva York. Su papá había vendido el Salto y tenía dinero, y por prescripción médica se fue a vivir a Veracruz, porque tenía que estar en una zona baja. Él era hijo de hacendados, era una persona que desde cuna fue pudiente. Su papá había sido presidente, su abuelito don Isidro Fabela Medrano fue presidente en Atlacomulco. Entonces era una persona pudiente, pero él comprometido con el pueblo, con la gente, amaba y quería a la gente, por eso se unió a la revolución. Y saquen sus deducciones, ¿con quién estaría ahora? Eso se los dejo de tarea. Ahí lo escribí, cada quien. Esto va a hacer que se vaya a buscar, una vez que se levanta Carranza y le pide incorporarse a las filas de la revolución. No quiero hacer la relación histórica, sino en qué momentos en el constitucionalismo tuvo participaciones brillantes como orador, porque aparte de ser su canciller, encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones, pero también pronunció discursos. Dice Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente, que ya me están quitando el tiempo, o así me hubieras dicho a los otros. ¿Sigo o ya me...? No, sigue adelante, por favor. Bueno, es que tengo que ser rebelde, si no soy Oscar Wilde. Lo vamos a escribir en el libro, ¿Verdad? Si no soy rebelde, no soy Oscar Wilde. Le estoy reclamando mi tiempo. Bueno, con Carranza le dice Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente que varios intelectuales se disputaban ante Carranza el honor de hablar. ¿Quién hablaba? Viene el poeta Santos Chocano a visitar y a unirse al momento de revolución, y Fabela le toca decir el discurso. Entonces están ganándose un lugar en torno al primer jefe de la revolución. Hay mentes brillantes, está Martín Luis Guzmán. Bueno, finalmente conquista su sapiencia jurídica, su oratoria de Fabela a Carranza y lo incorpora y lo manda. Y fíjense, es su primera intervención en materia diplomática. Lo manda a negociar la desocupación del puerto de Veracruz por Estados Unidos. Lo nombra encargado del despacho, e Isidro Fabela logra que se conoce en la diplomacia mexicana como lograr el máximo de los triunfos para tu país sin concesión de territorio o monetario, porque cuando estás invadido, México estaba invadido por un conflicto causado por los marinos en Tampico, marinos del régimen huertista. Entonces nos invade Estados Unidos
y ahí pronuncia un discurso muy importante. Ahí cuando entran las tropas, primero habla Cándido Aguilar, que era el gobernador de Veracruz, y después Isidro Fabela. Un periódico, Mucio, tú que estás de la tribuna, aquí un periódico local toma la nota de cómo ante el patriotismo de que se había logrado recuperar el territorio, era la primera vez que no cedíamos territorio ante Estados Unidos. Ya saben que no son fáciles los gringos de negociar, ¿verdad? Entonces logra ese triunfo diplomático y le dice: señor, usted requiere un representante que lo mande para que negocie y establezca relaciones de México con los países de Europa. Me parece muy bien, licenciado. Se va usted de nuestro representante, le dice Carranza, y es como Fabela sale, y por eso no es diputado al Congreso Constituyente, porque está en Alemania, en Inglaterra, restableciendo relaciones. Hasta aquí la oratoria dentro del carrancismo. Paso a la oratoria y vean que Isidro Fabela también tuvo un pensamiento liberal socialista, para que quede claro dónde estuvo don Isidro. Él participó en organizaciones del trabajo internacionales, hablaba siempre del proletariado, del trabajador del campo y de la ciudad, en sus libros, en sus cuentos, en sus ensayos, y es nombrado entonces por el general Lázaro Cárdenas, que nadie puede dudar que fue un presidente, uno de los más grandes presidentes del país, con una orientación social. ¿Y qué tiene que ver social para que el tonto de la torre aprenda? Pues no es comunismo, o sea, no es lo que apegarse a un manual de Marx, y no tenemos por qué espantarnos. Social tiene que ver con lo colectivo, con lo comunitario, que pensemos en colectivo, que no pensemos en lo individual, ¿sí? Para mi vida, para mi beneficio, para mí, sino pienso en lo colectivo, en mi vecino, en mi vecina, en qué le está pasando a los demás gentes, qué está pasando en otro estado, qué está pasando en otro país. Y esta personalidad brillante que es Isidro Fabela es llamado para Cárdenas para ir a la Sociedad de las Naciones. Y en la Sociedad de las Naciones se convierte defensor de manera inmediata de los países invadidos por los grandes totalitarios del momento, como es Hitler, que invade Austria, y a la fecha en Austria hay una calle en Viena que lleva el nombre de Isidro Fabela, y le han hecho múltiples reconocimientos porque es el único delegado de un país que pronuncia, y existe el documento donde Isidro Fabela se pronuncia en contra de la invasión de Hitler. Imagínense, acá lo había perseguido Huerta en Europa, Hitler, pero también protesta contra la intervención de otro totalitario que era Benito Mussolini y que invade Etiopía, África, ¿sí? Años después vino el príncipe de Etiopía a entregarle la máxima condecoración que otorga el gobierno de Etiopía a Isidro Fabela, y trajo unas palmeras, hoy se llama el Metro Etiopía, y ahí se sembraron las palmeras, trajo como regalo palmeras el rey de Etiopía. Y bueno, tiene también una intervención importante en discurso en asamblea cuando quieren expulsar al representante de Polonia, cuando dicen que el Estado polaco ha dejado de existir, y entonces él también se pronuncia. Es una voz universal en esos momentos, que no solamente habla por México, y miren que se cartea con Lázaro Cárdenas y le está informando: señor, he adoptado esta postura en nombre de México. Y dice una profecía: si la Sociedad de las Naciones no interviene ahorita en estos abusos, España también, entonces Franco ya empieza a hacer una serie de atropellos, suprime la República Española
y por eso, por la defensa que hace de España ante la Sociedad de las Naciones, que pronuncia 2 discursos también importantes, Isidro Fabela sería homenajeado en este organismo que bien señaló Osvaldo Juárez, que creó Daniel Cosío Villegas, que fue la Casa de España. La Casa de España, por eso, por la defensa de España, y posteriormente participa en que vengan niños a México, a Morelia concretamente, para que sean refugiados, niños huérfanos, igual que Gilberto Bosques, salvan a mucha gente, el otro mexicano que hace una gran labor. Y bueno, ahí la voz de Isidro Fabela se agiganta de una manera universal, grande, defendiendo los valores universales. Su fundamento cuando defiende a Austria es impecable a nivel jurídico. Fue una persona de tal forma que vamos a ver que este hombre termina siendo juez internacional de justicia de La Haya. Recorre todos los esquemas legislativo, es juez, es abogado, defensor, es maestro universitario, y un día que le llaman para gobernar este estado, acepta, habiendo sido grandioso. Y llega a este estado y lo inunda de centros culturales, no de burdeles, no de cantinas, lo pone centros culturales. Le dedica a José María Velasco el primero, a Carlos Pellicer, su compañero también del Ateneo, de la Juventud, y también va a pronunciar un memorable discurso, yo creo que el mejor discurso que dice como gobernador, aparte de cuando se inaugura la escuela Justo Sierra en Toluca y la Antonio Caso en Amecameca, pronuncia un discurso hermoso cuando le otorga la autonomía al Instituto Científico y Literario de Toluca, hoy UAM, mi alma mater. Ahí dice unas palabras verdaderamente hermosas. Y finalmente, quiero decirles que este hombre al final de su vida no estuvo quieto, nunca. Siguió escribiendo, siguió leyendo y siguió hablando. Al final de su vida, el presidente López Mateos le pide que sea presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística, una sociedad milenaria fundada en el siglo XIX por Valentín Gómez Farías, el liberal también, considerado uno de los liberales fundamentales con José María Luis Mora, y toma protesta, y al rendir protesta también dice un discurso lleno de simbolismo liberal, histórico, en esta institución que al día de hoy existe en la calle Justo Sierra, adelante del Templo Mayor. También le fue otorgada la máxima condecoración que otorga la UNAM. Había sido alumno de preparatoria, estudiante de jurisprudencia, maestro de la Facultad de Derecho. Hoy en día un aula, un auditorio llevan su nombre en esta universidad. En 1955 le entregaron el doctorado honoris causa y pronuncia un brillante discurso. Le entregaron también la medalla Belisario Domínguez. Él ya estaba un poco enfermo, pero también existe el testimonio de su discurso. Cuando le entregan esta y rememora en su discurso, dice: ¿seré yo digno? Fíjense, ¿seré yo digno acaso que no tuve la valentía como tú, Belisario Domínguez, de haberte hecho héroe, ofrendar tu vida? Yo solo te otorgué pálidamente mis servicios a la patria. Tú sí eres grande, no yo, Belisario, porque fueron parte de la misma legislatura, pero uno lo mataron y otro pudo salvarse. Así es que les dejo esta serie de citas en torno a la palabra justiciera, sabia, nacionalista, revolucionaria, social, de un hombre que sigue siendo no solamente ejemplo de la juventud por ser liberal y revolucionario, y que de ninguna manera puede ser considerado patriarca
de los corruptos y vendepatrias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú sabes que siempre te he pedido en los eventos y grandes eventos un discurso de oratoria, pero una cátedra que también nos vas a regalar. Adelante, porque sé, no necesitas micrófono, lo sé, porque tienes un potencial de voz, pero mejor, un ideal. Adelante, regálanos con una pieza. Estimados asistentes, en esta tarde en la que estamos rememorando a una de las figuras de nuestra nación más importantes. Esta tarde que de ninguna manera es de luto, sino como lo dijera Jesús Urueta al recordar al Patricio Juárez, debe de ser de universal regocijo para nosotros. Porque a pesar de la distancia de 59 años que han transcurrido, día con día, en la mente de los niños y de los jóvenes mexicanos, como buena semilla, en la mente de cada persona, se ha sembrado la idea, la personalidad de Isidro Fabel Alfaro, y va creciendo ahí adentro de una manera prodigiosa y maravillosa. En estos tiempos importantes de definiciones, en las que debemos nosotros determinar de qué lado de la historia queremos estar, si queremos definitivamente apoyar a las masas desamparadas, a las comunidades que día con día piden una oportunidad para desarrollarse con bienestar y sobre todo en paz, con tranquilidad en sus colonias, en sus barrios, o si seguimos solapando aquellos que desde la sociedad, el servicio público o el anonimato ven de la vida una forma de explotación, de enriquecimiento, de vender no solamente lo más caro que tienen en su propia familia, sino la familia de otros, y cuando llegan a ocupar un cargo público, olvidarse de las lecturas de civismo, de honorabilidad y de amor a nuestro país. Por ello, Isidro Fabela nos invita, con su actitud valiente como diputado, con su actitud limpia como gobernante, que nos hace decir que era Don Quijote gobernador, porque quería hacer de este nuestro estado mexiquense, de cada mexiquense, un hombre culto, sabio y preparado. Por eso instituyó centros culturales e instituciones educativas y creó para nuestra Universidad del Estado un decreto especial para dotarla de autonomía, porque creía, como los sabios, que solo al amparo de la libertad es posible que la cultura nazca, se desarrolle y progrese. También como gobernador y adelantándose décadas de distancia, propuso a la Cámara la primera ley protectora de animales. ¿Hasta dónde llegaba el humanismo de don Isidro, que no solamente pensaba en los seres vivos humanos, sino también en los animales? Fue un amante de los perros y de los caballos,
y de algunas otras especies. Te recordamos en esta tarde, Señor, como el hombre grande y bueno, como el gran mexicano que nos enseñó que esta patria hay que servirle con amor y con honor, como lo dijiste cuando te llamaron a las filas de la revolución. Patria mía, patria nuestra, te serviría con un discurso en los labios, con una pluma en la mano o con un rifle para matar al reaccionario. Padre mío, gran Isidro Fabela, de esos geranios de tu tierra que cubrieron tu tumba y las palabras de tu discípulo Mario Colín Sánchez hizo reseña hermosa de tu existencia, que se desplieguen al viento y al universo, que se fragmenten en muchos colores y que irradien a México y a la humanidad de ideas de grandeza, de libertad y de paz. Genial. Aplausos, por favor. Gracias, maestro Oscar Juárez. Por favor, pueden sentarse y vamos a escuchar el cierre de esta maravillosa conferencia y más de esta pieza de oratoria que solamente un discípulo de Muñoz Cota, un discípulo de Isidro Fabela puede hacer. Por favor, maestro, muchas gracias. Y yo lo digo aquí abiertamente y es algo que yo en lo particular, en serio, me pararía frente al monumento de Isidro Fabela y le pediría solo algo. ¿Cuántos se podrían atrever a presentarse frente a él y decir misión cumplida, Isidro Fabela? Oscar Juárez, en serio, yo te lo digo honestamente, a mí me encantaría bastante que mi presidente municipal de Atlacomulco honre a Oscar Juárez y seas tú uno de ellos. Para mí, en lo personal, llenarías Atlacomulco de cultura, llenarías Atlacomulco de literatura y de bibliotecas, y te presentarías frente a Isidro Fabela y le dirías: Señor, misión cumplida. Gracias. Eso es lo que yo en serio te propondría a ti, Oscar Juárez, pero esa es una cuestión política. Aquí es cultura. Pero a mí me gustaría que estuviera sentado un letrado como tú. Una persona que sepa del sentir del pueblo, que venga del pueblo y que ame a Atlacomulco, que ame al Estado de México. A mí en lo personal me gustaría que una persona tuviese la cátedra que tú tienes. Y para mí sería un gran gusto y honor que estuvieras sentado en esa presidencia municipal frente al monumento de nuestro querido Isidro Fabela. Perdón que lo diga así, ya mezclé política con cultura, pero una persona culta sí debería de estar en las manos de un gobierno. Te agradezco mucho, Sergio. Yo comento que yo creo que cualquier espacio es muy bueno para hacer cultura. Marina estuvo ahí, ¿cuántos años? 26 cuidando la casa del risco. Después llegó alguien que hizo cosas desastrosas. Ay, Debería de seguir. Debería de estar ahí. Pero ¿saben qué? Es una de las personas que conoce mucho sobre Isidro Fabela, Marina. Pero no ha importado que no esté ahí, porque ha seguido haciendo a través de la cátedra Isidro Fabela. ¿A qué voy? No importa el lugar que ocupemos, desde la sociedad civil, desde nuestra casa, del servicio público, el espacio es circunstancial, pero poder servir desde lo que nos guste. A nosotros nos gusta la cultura, los libros, a quien le guste la música, como el joven que aquí interpretó. Que también es de Atlacomulco, el maestro Iván. Sigamos haciendo, Iván, una difusión del arte.
Así, yo creo que podemos lograr la pacificación de nuestro país, acortar las desigualdades terribles sociales que hay en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, que generan violencia, que generan expulsión de nuestros jóvenes. Es triste que no tengan oportunidades en las escuelas. Es por lo que luchamos contemporáneamente, ¿verdad? Un México de oportunidades para todos y no para unos cuantos. Eso sí, en eso sí estoy comprometido, y a donde me toque, pues ahí estoy. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Un aplauso, por favor, a Oscar Juárez. Muchas gracias.
¿Qué les pareció esta magna conferencia que nos ha ofrecido obviamente el maestro Óscar Juárez Cárdenas? Y además esa gran música del maestro Isván Pérez. Gracias por grandes interpretaciones y obviamente por esta cátedra que nos ofreció el maestro Óscar Juárez. Nos vemos en la próxima. ¿Qué les parece? Todos sus comentarios serán leídos y enviados al maestro Óscar y por favor suscríbanse, denle like a nuestras páginas y nos vemos aquí el próximo miércoles. Sergio Cárdenas Zúñiga se despide y nos vemos en la siguiente. Hasta siempre. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio. transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque.